El área es una de esas primeras propiedades que nosotros analizamos. ¿Por qué? Bueno, es bastante evidente. El área nos enseñan a calcularla desde educación básica. Sabemos que el área es la multiplicación del ancho por el largo del cuerpo. Si lo tuviéramos en dos dimensiones, pues sería la base por la altura. En este caso, como es un objeto tridimensional, se podemos manejar como ancho por largo, de tal manera que en las unidades en el sistema internacional, haciendo el respectivo análisis dimensional, nos quedan como unidades de metro cuadrado. Hay otras unidades que también podemos considerar dependiendo del tamaño del volumen de control, que pueden ser centímetros cuadrados o incluso milímetros cuadrados. También podremos utilizar kilómetros o hectáreas dependiendo de qué tan grande sea nuestro volumen de control. Respecto a la otra propiedad que también nos puede servir es la propiedad del volumen, o más que propiedad es una característica, porque el volumen se forma multiplicando el área de ese cuerpo por su altura. Aquí cabe aclarar que únicamente es válido para cuerpos geométricos regulares como prismas, ya que no tendrán ninguna alteración a lo largo de su geometría, porque todas las caras tienen el mismo tamaño y aunque se modifique la altura, el largo o el ancho, pues se mantendrán esas proporciones. Se puede escalar para hacerlo más pequeño, pero en sí las dimensiones como tal, en términos de volumen, no van a cambiar. Por lo tanto, solamente pues, aplicaría para geometría regular. Las unidades en sistema internacional pues son metros cúbicos. Al multiplicar metros cuadrados por metro, obtenemos la unidad de volumen, aunque también es común que se obtenga en litros como unidad. La masa es otra de esas características intrínsecas de los cuerpos, ya que la masa se contiene en todos los cuerpos, ya que pues todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia. Esa materia tiene un volumen y por tanto pues va a tener una masa. Así es que prácticamente todos los cuerpos, a excepción de la luz y algunas otras excepciones importantes, pues tienen masa. Las unidades de la masa en sistema internacional son los kilogramos. Ahora bien, aquí podemos hacer una de las primeras relaciones entre las unidades básicas que podemos estar manejando. Si nosotros relacionamos la masa con el volumen, lo que obtendremos es la densidad. La densidad es una propiedad que relaciona la masa por unidad de volumen. La densidad es una propiedad que se puede entender por el peso, digamos, aunque realmente está mal ese concepto de los objetos. Si nosotros, como ejemplo, disponemos de una esfera de unicel y de una esfera de acero, si nos preguntamos cuál pesará más, pues sin necesidad de tocarlo con las manos o sentirlo, nos daremos cuenta que evidentemente el acero va a pesar mucho más que el unicel, porque la masa contenida en el acero es mucho mayor que la masa contenida en una esfera de unicel. Obviamente que estas esferas van a tener la misma dimensión, van a ser del mismo tamaño, va a tener el mismo volumen, pero la masa contenida en sus cuerpos va a ser mucho menor en el caso del unicel, porque también a simple vista podemos ver que no es un objeto realmente sólido, sino es un objeto poroso con huecos y que no tiene tanta masa, a diferencia de la esfera de acero. Las unidades son kilogramos sobre metros cúbicos en sistema internacional. La gravedad es una propiedad universal, ya que esta propiedad de la gravedad nos hace que nosotros nos mantengamos dentro de la Tierra. Sin la gravedad pues saldríamos volando. Lo que hace es atraernos hacia la superficie. Y esta en realidad es una propiedad en general para todos los cuerpos que hay dentro de la Tierra. Como tal, se puede hacer una relación con la gravedad, ya que la gravedad se mide en metros sobre segundo al cuadrado. De aquí podemos deducir la fuerza. Como ya habíamos dicho, es intrínseco que la masa se encuentre en todos o cada uno de los cuerpos que hay en la Tierra. Por tanto, si nosotros multiplicamos la masa del cuerpo que estamos estudiando por su aceleración, lo que obtendremos son unidades de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, conocido como Newton. Esa es la definición de la fuerza. Una masa
que es atraída por la aceleración de la gravedad hacia la superficie. Generalmente el estudio de esta fuerza se dice que es normal hacia el punto de referencia de donde estemos, pero evidentemente la fuerza puede ser ejercida en un ángulo sin necesidad de que sea normal. Esto depende también del ángulo de inclinación del volumen de control. La presión es otra de esas características y de las propiedades importantes de los fluidos, ya que relaciona la propiedad anterior. Noten que todas las propiedades que estamos nombrando tienen una relación de alguna manera una con otra. La presión, en términos simples, es la fuerza que se ejerce, puede ser normal o angulada, sobre un área específica. Recuerden que la fuerza es la atracción o es la fuerza con la que se atrae un cuerpo hacia la superficie de la Tierra. Sin embargo, esa fuerza no se ejerce sobre la nada, sino se ejerce sobre algo, y ese algo es una superficie y por lo tanto es un área. De este modo, la presión se mide en newtons sobre metro cuadrado, o también llamados pascales. La velocidad es otra característica importante de los fluidos, ya que estamos considerando que nuestro fluido va a tener movimiento. Y aunque nosotros estamos considerando que ese movimiento está estable, es decir, está en un estado estacionario, es importante considerar esta velocidad para una futura propiedad que vamos a analizar. La velocidad, como ya conocemos, es una longitud sobre un tiempo, es decir, el recorrido que hace un cuerpo en un tiempo determinado. La viscosidad es otra de esas unidades que obtuvimos al haber analizado la propiedad de velocidad, como ya dije, que es de suma importancia. Si nosotros relacionamos la velocidad con el espesor de una película de un fluido, al momento de realizar ese análisis en forma de proporción respecto de la fuerza o de la fuerza sobre de área, lo que obtuvimos fue una constante de proporcionalidad que le llamamos viscosidad al momento de analizar sus unidades. De esta forma, las unidades de la viscosidad fueron kilogramos sobre de metro por segundo. Esto significa que por cada unidad de masa va a haber una unidad de distancia y una unidad de tiempo que se va a medir. Generalmente la referencia para ver que un cuerpo, en este caso un fluido, ya sea líquido o gaseoso, fluya, la unidad de referencia es la viscosidad, o más bien la medida de referencia es la viscosidad, que nos va a indicar, dependiendo de su valor, qué tan viscoso o no sea un cuerpo, es decir, qué tan fácil sea que fluya o no. Finalmente vamos a deducir una de las propiedades más importantes que habíamos estado repitiendo durante mucho en esta serie de videos, que es el momentum. El momentum, la verdad, es un término muy sencillo, pero que solamente se puede entender así de manera efectiva una vez que ya hemos visto todas las demás propiedades. Los cuerpos, como tal, ya vimos que tienen masa. Un fluido tiene masa, sin embargo, esa masa está en movimiento porque la estamos analizando como tal. Entonces, al llevar movimiento, lleva una velocidad. Si nosotros multiplicamos la masa por la velocidad, obtendremos las unidades de kilogramo por metro sobre de segundo. Esas unidades corresponden a lo que nosotros deducimos como momentum o momento, que no es más que una masa con una velocidad. La última propiedad que veremos, y no la menos importante, es el flujo volumétrico. En términos simples, el flujo volumétrico es la cantidad de volumen que entra en un tiempo determinado. Lo que estamos estudiando es un fluido en movimiento y específicamente una parte pequeña de ese sistema que es el fluido en movimiento como tal. Pero este fluido está corriendo o está fluyendo en placas fijas, en canales, en tuberías, en ductos. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos qué tanta cantidad de volumen está entrando en esa tubería, porque eso nos puede ayudar también a determinar la fuerza o la presión con la que está entrando y por lo tanto cuál es el volumen final que puede ocupar el contenedor que estemos llenando o el reactor hacia donde estemos dirigiendo todo ese flujo volumétrico. En sí, esta unidad nos ayuda para poder determinar fuerza, presión, incluso masa, si convertimos las unidades de masa y disponemos de las de densidad para hacer las conversiones respectivas.